La escritura inspirada por Dios, la Biblia. Dice un versículo de la escritura en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? La misma escritura en el versículo 17 nos dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta palabra nos enseña la importancia que debemos de tener en cuenta al estudiar la escritura. Por eso iniciaremos con la enseñanza de este tema, la Biblia. El doctor Payson nos dice de la siguiente manera, refiriéndose a la Biblia: destruye este volumen, tal como han tratado de hacerlo en vano todos los enemigos de la felicidad del hombre, y nos dejarás sumidos en profunda ignorancia con respecto a nuestro Creador, a la formación del mundo en que habitamos, al origen de nuestra raza y nuestros progenitores, a nuestro destino futuro, relegándonos al plano de la fantasía, de la duda y la conjetura. ¿Cuánta razón tiene el doctor Payson en el sentido de la profundidad de la importancia de la escritura? Por eso hoy podemos reconocer que la Biblia es la palabra revelada por Dios para la humanidad. La Biblia, su autor es Dios, y el que aplica esa escritura en nosotros es el Espíritu Santo. De tal manera que el tema principal de la Biblia es Jesucristo. La redención del hombre está basada en Jesucristo, porque por el pecado no tenemos salvación, sino es a través de la sangre de Jesús. Pero también es útil para enseñar, para exhortar, para corregir, para redarguir en justicia, para instruirnos al hombre completo totalmente, al conocimiento de Dios y al conocimiento de cómo Dios nos hizo y cómo le debemos darle la gloria, la honra, la alabanza a ese Creador que es nuestro Dios. Esta escritura reconocemos que tiene un origen. Tomaremos como puntos el origen de la Biblia, su organización, los libros que conforman el Antiguo Testamento, los libros que conforman el Nuevo Testamento y el por qué es importante de leer la Biblia. Punto número 1, su origen. Es importante saber que la Biblia proviene del griego biblión, que significa, o traducido es, libros o rollos, ya que no existía la Biblia como la conocemos hoy, como un solo libro, sino que eran rollos donde se escribía para que tú y yo tengamos la palabra correcta, entregada por Dios a sus hombres santos, inspirándolos a través del Espíritu Santo. La Biblia entonces es un conjunto de rollos o de libros, escrito por más de 40 personas, escogidas y preparadas por Dios en diferentes épocas, pastores, sacerdotes, reyes. Sus autores es sumamente variado, hay doctores de la ley, hay sacerdotes que escribieron también, hay pescadores que escribieron. Más de 40 personas llenaron esta escritura compuesta por 66 libros de una inspiración genuina y directa de lo que Dios quería enseñarnos y decirnos e instruirnos a todo hombre, a toda persona, a toda nación. Es importante saber que el periodo en el que se pudo recopilar esta escritura fueron más de 1600 años. Más de 1000 años en el Antiguo Testamento para la conformación de 39 libros, y en el primer siglo de Jesucristo cubierto este Nuevo Testamento. Es importante también recordar que en la Biblia hay una unidad perfecta. Los libros 66 que están ahí son los libros inspirados, catalogados como inspirados por Dios para bendecir la vida de cada uno de nosotros. Fue la inspiración divina la que da la diferencia a cualquier otro libro. La circunstancia fundamental es que el Espíritu Santo nos enseña a través de esta escritura que Él está con el hombre, que Él obra para con nosotros, jamás se contradice en tal unidad, y nos enseña que esta escritura es la palabra de Dios. La Biblia fue escrita en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Estos 3 idiomas
fueron basados en 3 continentes, o fueron escritos en 3 continentes: África, Asia y Europa. Estas 3 formas en que fue escrita, o estos 3 idiomas en que fue escrita, abarcan la confirmación de la Escritura para que tengamos acceso hoy a conocer el origen y la capacidad que tiene y la enseñanza que tiene para cada uno de nosotros. Sepamos entonces que cuando confiamos en la Biblia, confiamos en un libro histórico, en un libro inspirado, en un libro que ha sido dado por Dios para el hombre, para toda la humanidad. Creas o no creas, la Biblia es la escritura inspirada por Dios para todos nosotros. Su organización, punto número 2. La Biblia está dividida en 2 partes generales, que es el Antiguo y Nuevo Testamento. La palabra testamento significa pacto o alianza. Este pacto o alianza es un compromiso de Dios hacia los hombres, y es un compromiso de los hombres que hacemos hacia Dios al confiarle y creerle a Él y aceptar el pacto que hace con nosotros. El Antiguo Testamento nos narra cómo viene el pecado a dañar al hombre, pero también viene el gran amor de Dios para con nosotros, en donde nos enseña que de tal manera nos ama y provee de un Salvador que vendría por la simiente de la mujer. Esto es, profetizando del Cristo, el ungido, el Mesías, el prometido, el que salvaría al pueblo de los pecados. El Nuevo Testamento es la confirmación de este Salvador, ya con un nombre, su nombre, Jesucristo, el Salvador. En Él se cumplen las profecías, se cumplen las promesas dadas para que la humanidad pueda creer en un solo sacrificio, el sacrificio de Jesucristo. Tal salvación nos era necesaria, tal Salvador nos era necesario, porque no se encontró ningún hombre que pudiera morir por nosotros para perdón de nuestros pecados, de nuestras faltas. Nuestras obras no eran suficientes, pero la sangre de Jesús, la sangre de ese prometido, la sangre de ese ungido, nos da la oportunidad de conocer la redención, de acercarnos a Dios, de ser parte de su familia, de ser hijos de Dios a través de Jesucristo en nuestro corazón. Por otra parte, estos 2 pactos dividen a la humanidad en un antes de Cristo y en un después de Cristo. 2 testamentos con 666 libros, con 1289 capítulos y con 31.102 versículos nos expresan la inspiración de la Escritura dada por Dios, la Biblia. Dentro de su organización, el Antiguo Testamento tiene 39 libros. Estos libros fueron escritos principalmente por judíos en hebreo, y algunos pasajes fueron puestos en arameo, que es un hebreo antiguo. También fue traducido al griego durante los 100 años después de Jesucristo, para que tengamos completo el conocimiento sobre esta escritura. Tenemos una separación de libros de 5 generalidades o 5 apartados generales: Pentateuco, históricos, poéticos, profetas mayores, profetas menores. Algunos relacionados por el tamaño del escrito, otros simplemente relacionados por su tema que dan. No están en secuencia de cómo fueron escritos, están puestos según la necesidad de la comprensión de la Escritura para cada uno de nosotros, pero dados todos por inspiración divina para cada uno de nosotros. El Nuevo Testamento, que contiene 27 libros, estos libros principalmente fueron escritos por gentiles en el idioma griego. Este idioma comúnmente era hablado por los gentiles durante el Imperio Romano, durante los 100 años después de Jesucristo, de la muerte de Jesucristo. Esta escritura de 27 libros también están separados en 5 divisiones generales, que son los evangelios, que hablan de la vida de Jesucristo, vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Los históricos, 9 cartas generales del apóstol Pablo, 12 cartas personales apostólicas dadas a las iglesias, y el libro profético dado para todos, el Apocalipsis. Estas separaciones nos llevan a una generalidad sobre la organización
que se necesitaba para que tú y yo tuviésemos una comprensión completa de la Escritura. Es importante entonces, ¿por qué? ¿Por qué debemos de leer la Biblia? ¿Por qué es importante leer la Biblia? ¿Por qué algunos intentan destruir el que no es inspirada? ¿Por qué intentan decirnos que la Escritura no debe ser tomada o debe ser creída como cualquier otro libro? No puedes empatar la Escritura con ningún otro libro. Ningún otro libro tiene la profundidad. Ningún otro libro ha hecho tantos cambios en la humanidad. Ningún otro libro te lleva a Dios correctamente. Ningún otro libro te enseña todas las áreas del hombre, porque Dios nos hizo y Él conoce todas nuestras áreas, nuestras necesidades, de tal manera que la importancia de la Biblia es reconocer primero que la Biblia es una biblioteca de libros, es un conjunto de libros o rollos a través de los cuales Dios nos da instrucciones específicas sobre el camino de salvación para el hombre. No tenemos que inventar una nueva forma. No necesitamos buscar todos los caminos, porque no todos conducen a la salvación. El camino que conduce a la salvación, según la Escritura, según la Biblia, es Jesucristo. Esta Biblia nos enseña que debemos de confiar, todos los seres humanos, en cualquier tiempo hemos encontrado el camino de salvación a través de la Escritura. Ahí está la importancia de la Biblia, de conocerla, de leerla, de atesorarla, de darle seguridad a lo que creemos, el por qué confiamos. Él resuelve nuestras dudas. Él acaba con el escepticismo del hombre o de la humanidad. Él acaba con los argumentos de los sabios o de los ateos o de aquellos que no desean sujetarse a la Escritura porque quieren vivir su vida. Nada más que la vida que tienes ni siquiera es tuya. Nuestra vida ha sido prestada por Dios. La importancia de la Biblia es que la Biblia nos enseña el camino de salvación y que ese camino, el único camino de salvación, es Jesucristo. Esta Biblia nos dice que nació de una virgen, según la Escritura, que no hemos podido, nos dice, vivió la vida que ninguno de nosotros hemos podido vivir, pero también llevó en él nuestro pecado y el castigo de nosotros, que nosotros merecíamos por el pecado, Él lo llevó en la cruz del Calvario. Murió, pero también resucitó. Nació, murió y resucitó. Ese es el Evangelio. No solamente que nació, no solamente que vivió y sus milagros, sino que Él nació, murió en la cruz del Calvario por nuestro pecado y resucitó para darnos certeza de que a pesar de la muerte, en Él hay esperanza, hay seguridad. En Él podemos confiar, y resucitando nos justificó ante Dios. Él dijo: consumado es. El sacrificio perfecto ha sido hecho. Eso lo enseña la Escritura. No lo enseña una religión, no lo enseña una persona. Lo enseña la Biblia, que es la inspiración de Dios para el hombre. Es la inspiración de la Escritura para que tú y yo fundamentemos nuestra fe y nuestra confianza. Además, nos instruye para sabiduría. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Temer a Dios, servirle, amarle, conocerle, es a través de la Escritura. Ella nos ayuda a prosperar en el camino que el hombre decide cuando decide servirle a Dios. Él nos ayuda a enseñarnos, a exhortarnos, a poder corregirnos, y nos instruye para que el hombre sea una persona buena. Las cosas buenas que el hombre puede hacer se encuentran en la Escritura, en obedecerla, en sujetarnos a ella. Así que la inspiración de Dios es la Biblia. Dios te bendiga. Amén.